Ahora sí, chicos, ya reiterarles mis cordiales saludos con cada uno de ustedes para poder empezar, ¿ya? El tema es el Estado peruano. Eh, el Estado, si vamos a ver su definición, mencionamos que el Estado es la nación jurídica y políticamente organizada sobre un determinado territorio. Recordándoles que el Estado, pues, peruano es jurídico y políticamente organizada. ¿Por qué? Porque acá tengo en esta parte, ¿no? ¿Por qué se le dice jurídicamente y políticamente el Estado? Jurídicamente es porque se rige en leyes y normas, ¿ve? Se va a regir con estas leyes, con estas normas que regulan pues el comportamiento de las personas y las funciones de las entidades del Estado peruano. Ya, por esa razón me menciona que es jurídico. Y político, ¿por qué? Por la forma de gobierno, ¿no? Por su forma de gobierno, ya que es democrático y está basado en el principio de la separación de sus poderes, ¿no? En este caso estamos hablando del legislativo y del judicial. Por esa razón me menciona pues que el Estado peruano es la nación jurídica y políticamente organizada. Ya, aquí entonces con claridad, ¿no? Em, su, bueno, las características del Estado peruano. ¿Qué características nos da según el artículo 43 pues, de nuestra Carta Magna? Aquí nos menciona que en nuestro Estado peruano es una república. También nos menciona que su forma de gobierno está basado en tres aspectos y se organiza pues en un principio. A ver, vamos en parte, ¿no? La república, bueno, el Estado peruano es republicano, ya es una de las características, nos menciona que es una república, por ende es democrática. ¿Por qué? Porque en ella el poder reside esencialmente en el pueblo, ¿no? Personificado por un jefe supremo, que es el presidente, y porque es favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. Por esa razón mencionamos que es democrática. Es social porque es una democracia que debe beneficiar a todos y no solo a algunos individuos. Eso me menciona que si decimos que nuestro Estado peruano es republicano en el aspecto social, porque participan todos, se les considera a todos. Es independiente y soberano. En este caso aquí vamos a referirnos que no acepta a otra autoridad que no sea su propio gobierno en la toma de decisiones dentro del país. Independiente y soberano porque nuestro país no acepta, digamos, cómo llevar nuestro gobierno, digamos, por ejemplo, ¿no? Brasil venga y quiere ordenar, mandar, ¿no? Entonces, no sé. Por esa razón mencionamos que una de las características de nuestro Estado peruano es completamente, pues, independiente y soberano. No depende de ningún otro Estado. Ya, chicos, entonces creo que esto es con esta claridad, ¿no? Ahora, su forma de gobierno es unitaria. Unitaria, ¿por qué? Porque el gobierno es uno e indivisible, lo que significa que existe un solo gobierno central, una sola constitución y que toda la población debe cumplir las mismas leyes. Aquí, si es unitaria, me menciona porque solamente tenemos una sola forma de gobierno. Tenemos lo que es un solo estado. No estamos conformados por varios estados, como en el caso de Estados Unidos, no. Aquí solamente estamos conformando un estado, un solo gobierno, ¿no? Por lo tanto, me dice que es unitario. Representativa,
Porque los gobernantes son elegidos por el pueblo para que lo representen. Eh, Esencialmente, como nuestro país es democrático y se elige pues por democracia a una persona para que dirige e inclusive para los que llevan los demás poderes, ¿no? Por esa razón nos menciona que es representativo, descentralizado, porque el poder se distribuye entre el gobierno central, los regionales y los locales para cumplir sus funciones de carácter administrativo. Claro, me va a mencionar que es descentralizado porque no va a estar todo centralizado en la capital, no. Descentralizado es para tener una mejor comunicación y para poder dar un mejor desarrollo, ¿no? En el aspecto administrativo. ¿Ya? Por eso me dice que esa es su forma de gobierno. Eh, bueno, el Estado es uno indivisible. Recordándoles también que el poder del Estado emana en el pueblo. Y otra característica también es que se organiza en el principio de la separación de los poderes. El Estado establece organismos o instituciones de carácter autónomo que son llamados poderes del Estado. Tenemos el Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Con lo que estoy nombrando no quiere decir que están en ese orden jerárquico. Se les está nombrando como de repente el momento que toca nombrarlos, ¿no? Pero menciona que los tres poderes están en el mismo rango, ¿no? En el mismo nivel. ¿Quiénes ejercen, eh, quiénes la ejercen, digamos, en este sentido, cuando nos preguntamos, lo ejercen, lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que lo constituyen y las leyes que lo establecen? Ninguna persona, organización, fuerza armada, policial o sector de la población puede arrogarse al ejercicio de ese poder. Hacerlo pues constituye rebeldía, una rebelión o sedición, ¿no? En este caso, cuando hablamos sobre el poder del Estado, emana del pueblo, o sea, no emana de uno ni de dos, ¿no? Sino de todo el pueblo y que han sido, ellos elige a un representante, ¿no? Y ese representante pues no podría, digamos, de aprovecharse de ese poder, ¿no? Simplemente acá se menciona que si lo hiciese se constituye rebelión o sedición. Es estar en contra. Tenemos aquí también los elementos del Estado. Un ratito, por favor. Permiso, chicos. Y ahora sí. Los elementos del Estado, constituido por territorio, gobierno, soberanía y población. En este caso, cuando hablamos del territorio, ¿eh? El espacio geográfico donde reside la población, estamos hablando del suelo, del subsuelo, del espacio aéreo y también constituido por el dominio marítimo. Eh, este es un elemento importante porque estamos hablando del medio geográfico, de ese espacio geográfico que habitamos nosotros los peruanos, donde está organizado el Estado de nuestro país, ¿no? Otro elemento es el gobierno, ¿no? El gobierno es la forma como se organiza jurídicamente el Estado para ordenar, mandar y ejecutar, procurando el bienestar de la población. El gobierno en sí es un elemento muy importante porque este elemento va a ser el que se va a encargar de organizar jurídicamente a toda la sociedad
y dentro de nuestra sociedad. Otro elemento es la soberanía. En la soberanía mencionamos que es la capacidad de ejercer poder dentro de un determinado territorio sin aceptar subordinaciones a otros, ¿no? O sea, es la potestad que tiene el Estado de hacer que dentro de su territorio impere sus leyes y las decisiones de su gobierno. Soberano, porque obviamente que nuestra nación no va a permitir a otra nación interferir en los asuntos, ¿no? Políticos, administrativos, sociales, no, no permite nada. Por lo tanto, mencionamos que las leyes eh, están establecidas. Ningún gobierno de fuera puede gobernar aquí dentro. Por eso hablamos de la soberanía. Y por último hablamos de este elemento de la población. Eh, Obviamente que si yo menciono la población, estoy hablando de la nación peruana, ¿no? Donde va a ser, digamos, un grupo, punto, ¿no? Población, eh, conjunto netamente pues de personas que habitan el territorio del Estado y que aceptan, ¿no? Aceptan su autoridad. Estas personas pueden ser nacionales o también extranjeras. Al respecto, la actual Constitución, en su artículo 52, está referido acerca de la nacionalidad peruana. En este caso, hablamos que la población o grupo de personas que residen dentro de un espacio determinado, la población que tienen vínculo común, tanto el vínculo de idioma, vínculo de religión, cultura, ¿no? Algo que lo une, ¿no? Tal vez. Entonces, estamos hablando en sí de la población, todo ese grupo de personas que conforman a una nación. Entonces, chicos, estos serían mis cuatro elementos del Estado. ¿Ya? Hasta ahí creo que estamos yendo bien, ¿no? Tengo mis deberes del Estado peruano. Deberes del Estado peruano son, ya, hablamos de los deberes del Estado. Primero, hablamos que el deber del Estado peruano tiene la obligación de qué? De defender la soberanía nacional. O sea, defender a que ningún otro Estado puede venir y mandar, ¿no? Por eso que estos son los deberes del Estado peruano. ¿Qué deber tienen? Si es a favor de nosotros o no. Entonces, en este caso, pues hablamos que el Estado peruano, nos, su deber es de defender la soberanía. Listo. El punto número dos es garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Esto es su deber del Estado peruano. Hasta el final, ¿no? Tiene que garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. La que sigue, hablamos de proteger la población de amenazas contra su seguridad. El Estado entonces tienen ellos la obligación de protegernos, obviamente que a toda la población peruana, ¿no? De muchos aspectos, y uno de ellos estamos hablando pues de amenazas contra tu seguridad, ¿no? Porque alteren parte de tu, digamos, de tu seguridad. Otros deberes del Estado peruano es que debe de promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación.
Ya, eso sería, digamos, el punto número 4. Promover el bienestar general que se fundamenta en qué? En la justicia y en el desarrollo integral, dando un resultado de la, digamos, de la nación, ¿no? Perdón, digamos, va a promover este bienestar general donde va a fundamentar, fundamentar esencialmente la justicia, donde acá hablamos de un desarrollo integral y que tiene que ser equilibrado de la nación, ¿no? Todo esto. Luego tenemos establecer y ejecutar pues la política de fronteras y promover la integración particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas de Venezuela. Profesora, no se le escucha. A ver, chicos, a ver, voy a buscar. Ahora, ahora chicos, por favor, me confirman. Ahora sí, Miss. Ay, ahora sí, ya, ok, perfecto. Bueno, tuve que cambiarme otro. Ya, pero ahora sí se me escucha correctamente, ¿no? Ya, por favor, ¿han logrado escuchar sobre los elementos del Estado? ¿O voy Sí, a volver Miss. a repetir? Ah, ya, En los deberes se quedó en la tercera. aquí, ¿no? En la cuarta, en la cuarta. Ajá, en la cuarta. Ah, ya, ok, ya. Gracias, Félix. Ya. Mencionamos aquí, chicos, cuando hablamos de los deberes del Estado, ¿no? Son las obligaciones, esencialmente, lo que tiene el Estado hacia la nación, ¿no? El cuarto deber es promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación, ¿no? El quinto deber es establecer y ejecutar la política de fronteras y también debe de promover la integración particularmente latinoamericana, ¿no? Así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas en concordancia con la política exterior, ¿ya? Eh, Recordándoles que hay una partecita donde habla sobre la supremacía de la Constitución. La Constitución prevalece sobre toda norma legal, ¿ya? Estamos hablando de la ley sobre las normas de inferior categoría y jerarquía, ¿no? Y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado, ¿no? Aquí, ¿quién es la ley de leyes o quién está encima de todos? Es nuestra Constitución, donde está establecido las normas y las leyes, ¿no? Esto es lo que está por encima de todo. Recordándole también que los símbolos patrios
Es la bandera, el himno nacional y el escudo, ¿ya? No la escarapela. La escarapela no es un símbolo patrio, simplemente es una representación por fiestas patrias, ¿no? Mayormente es lo que la escarapela se pone por fiestas patrias, ¿no? Ahora en este mes de julio, lo que estamos celebrando. Em, Vamos a ver ahora en la estructura del Estado. En la estructura del Estado, vamos a hablar sobre los gobiernos nacionales, gobiernos regionales, gobiernos locales o municipalidades. ¿Ya? Aquí, cuando hablamos de la estructura del Estado. Em, Dentro del gobierno nacional, aquí, dentro del gobierno nacional, yo tengo mis poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Y también tengo mis órganos constitucionales autónomos. Tengo en materia económica, jurídica y electoral, ¿no? Todos ellos son gobiernos nacionales, ¿ya? Poder legislativo, ejecutivo y judicial. Esto vamos a verlo en las siguientes PPTs porque vamos a hablarlo muy a grosso modo. Ya, a ver. En los órganos constitucionales autónomos, como les dije, en materia económica. En materia económica, chicos, yo tengo la Contraloría General de la República, aquí, en este punto. La Contraloría General de la República, a ver, ¿qué, ¿cuál es su finalidad, no? Su finalidad es supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado por parte de las diversas entidades públicas. Ya, estos serían, digamos, la Contraloría General. El Banco Central de Reserva del Perú es el conductor de la política monetaria. ¿Cuál es su misión? La principal es preservar la estabilidad monetaria, como también emitir billetes y monedas, ¿no? Pero lo primero es preservar la estabilidad monetaria. Em, la Superintendencia de Banca y Segura, la famosa SBS, ¿no? Aquí es el organismo encargado de la regulación y supervisión del sistema financiero de seguros y del sistema privado de pensiones en el Perú, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Para eso está la CBS. A veces uno nos preguntamos, ¿no? ¿Para qué es la CBS? ¿Qué es la Contraloría? ¿No? ¿Para qué sirve? Entonces, acá les di a conocer. Recordemos que el Banco Central sí emite monedas, emite billetes, sí, pero tiene que emitir las monedas, los billetes de acuerdo a lo que le den a conocer, ¿no? Por ejemplo, no va, si el Perú ahora está pasando por una crisis económica, no quiere decir que voy al Banco Central de Reserva y me pongo a hacer 200 cheques de 200 soles y repartirlos, no. Todo está supervisado. El sistema financiero se lo lleva, ¿no? De acuerdo a lo que el Perú tiene ese ingreso. Ya, estos serían, digamos, en materia judicial, los órganos constitucionales autónomos. Ya, ¿no? Recordemos, ya, esto es en materia económica, ¿no? Ahora vamos a ver en materia jurídica. En materia económica, recordemos que yo tengo la Contraloría General de la República, ¿ya? Es la Superintendencia de Banco y Seguro, ahí a la CEBS,
el BCRP. Disculpen que no pueda tener una excelente caligrafía, ya bueno. En materia jurídica, yo tengo a la Junta Nacional de Justicia, tengo al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y al Tribunal Constitucional. Son cuatro instituciones que tengo a mi cargo. La Junta Nacional de Justicia, encargado de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales de todos los niveles en la República del Perú. Además de nombrar por 4 años o renovar, ¿no?, en el cargo, como también destituir al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Mejor dicho, al jefe de la Oficina de Procesos Electorales, conocido como OMP. ¿Ya? Entonces aquí, este Jurado Nacional de Justicia tiene, digamos, esas facultades. Ya. A ver. El jefe del Registro Nacional bueno, de Identificación y Estado Civil de la RENIEC, ¿no? Entonces, la Junta Nacional de Justicia, que es, digamos, un órgano constitucional autónomo en materia jurídica, también se encarga de poner al cargo, digamos, a un personaje que se encargue, digamos, de la OMPE, y el otro que se encargue lo que es de la RENIEC, ¿no? Ya, a ver. El Ministerio Público. El Ministerio Público es el organismo que representa a la sociedad ante los tribunales para proteger la defensa de la legalidad. El Ministerio Público es autónomo, ¿ya? El fiscal de la nación o, perdón, el fiscal de la nación lo preside, es elegido por la Junta de Fiscales Supremos, y el cargo de fiscal dura 3 años, y si es prorrogada por reelección, solo por otros 2 años más, no que completen los 3 años, ¿ya? Hasta ahí, en todo caso, estaríamos hablando del Ministerio Público, ¿no? Organismo que va a representar a toda la sociedad, mejor dicho, a todo lo de la nación, ¿no? Ante los tribunales, ¿no? Donde va a salir a nuestra defensa, ¿no? De alguna oposición, ¿no? O algún inconveniente, un conflicto. También tenemos la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo en sí es de proteger los derechos constitucionales y fundamentalmente de la persona y de la comunidad. Supervisar el cumplimiento de los deberes de los servicios públicos a la población, ¿no? En cambio, el Tribunal Constitucional es un órgano de control de la constitucionalidad contra las leyes o actos del Estado que vayan en contra de la Constitución constitucional del Perú, ¿no? Esos serían, digamos, los cuatro órganos constitucionales autónomos, pero en la materia jurídica. Ya, y en materia electoral. En materia electoral, ustedes ya tienen conocimiento cuando hemos hablado del Jurado Nacional de Elecciones, cuando hemos hablado de la OMPE, cuando hemos hablado, digamos, de la RENIEC, ¿no? De esos tres órganos. Ya, a ver. Así rápidamente en materia electoral. Cuando hablamos, pues, del Jurado Nacional de Elecciones, es el máximo órgano electoral y fiscalizador de la legalidad de los procesos electorales
y del ejercicio del sufragio nacional de elecciones. Es un órgano colegiado cuyos 5 integrantes son elegidos de distintas entidades del Estado, ¿no? Y cuando hablamos de la OMPE es un organismo encargado de ejecutar los procesos electorales, reportando pues los resultados al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? O sea, todo lo que sale pues el resultado general se le envía al Jurado Nacional de Elecciones. La RENIEC pues es un organismo que se encargó de mantener actualizado el padrón ciudadano y electoral eh, nacional de identificación y Estado civil, ¿no? Lo que significa pues la RENIEC. También emite el documento único de identidad que es el DNI, ¿no? No solo el DNI, la RENIEC también qué más emitirá, aparte del DNI. También emite, digamos, tu partido de difusión, digamos, la partida de nacimiento, ¿no? Y todo lo demás. Ahora vamos a ver los gobiernos regionales. A ver. Los gobiernos regionales, reguladas por Ley Orgánica la 27867 y por el artículo 191. En el Perú existen 25 regiones formadas em, por gobernadores, perdón, están conformados, ¿no? Por gobernación regional, por el Consejo Regional y por el Consejo de Coordinación Regional. Cuando hablamos, chicos, ya, cuando recordamos, aquí estamos hablando de los gobiernos regionales. Esto nada más, por eso les decía, acá estoy mencionando. Luego vamos a pasar con los poderes. Ya, cuando hablo, chicos, de gobiernos regionales, ya, estoy hablando de gobernación regional, estoy hablando del Consejo Regional y del Consejo de Coordinación Regional, de estos 3 puntos. Cuando menciono el gobierno regional, es que la representa el gobernador regional. Para hacerlo, la edad mínima es de 25 años y es el órgano ejecutivo del gobierno regional. ¿Ya? Otro, el Consejo Regional. Ya aquí en el Consejo Regional lo conforma los consejeros regionales. Es el órgano normativo y fiscalizador y por ende el más importante del gobierno regional, ¿no? Está conformado por un mínimo de 7 hasta un máximo de 25 miembros, ¿no? El Consejo Regional. El Consejo de Coordinación Regional está conformado por los alcances provinciales y por los representantes de la sociedad civil, que es, digamos, es el órgano de consulta y de coordinación. ¿Ya? Y por último tenemos los gobiernos locales o municipales, ¿no? Esto de acá. Si está subdividido solamente en alcaldía y consejo municipal, a ver, aquí esencialmente los gobiernos locales o municipales están reguladas por la Ley Orgánica 27972 y por el artículo de 194. En el Perú actualmente tenemos 196 municipalidades provinciales y 1874 municipalidades. Distritales, sumando un total de 2007 municipalidades. Mm, ¿Ya? Y acá dichas municipalidades pues se pueden conformar por el alcalde y también por el consejo municipal, ¿no? Que se les conoce como los regidores. Aquí nos hablamos del consejo municipal.
Es el órgano normativo y fiscalizador. En cambio, la alcaldía, ¿no? Alcaldía. La alcaldía lo conformaba el alcalde, el el cual para hacerlo la edad mínima es la 18 años y se elige por 4 años. No existe reelección inmediata y su inmediato es revocable conforme a ley, ¿no? Esto sería, chicos, cuando hablamos pues de los gobiernos nacionales, gobiernos regionales y gobiernos locales cuando tenemos en estos órganos autónomos. Ya, hasta aquí creo que no hay ninguna consulta, ¿no? Consulta, duda hasta aquí. Chicos, si hay alguna consulta, por favor. ¿No hay ninguna duda? Ya, voy a continuar aquí, ¿ya? Vamos a hablar ahora de la estructura del gobierno, como le dije, nacional. Estos tres poderes, poder legislativo, ejecutivo y judicial. Cuando hablamos del poder legislativo, mencionamos que reside en el Congreso y consta de una sola Cámara que consiste de 130 congresistas. ¿Ya? A ver si se ponen de acuerdo, estamos mencionándolos aquí. Reside en el Congreso y consta de una sola Cámara que está constituido por 130 congresistas. Ya. ¿Cuáles serían sus funciones en el poder legislativo? Tengo las funciones legislativas especiales y las funciones de control político, ¿no? Estas tres funciones. Ya. Cuando hablo sobre la función, ya, un ratito, ay, ya me estoy yendo a otro lado. Ya. Ya. Es un órgano de gobierno central que representa por excelencia a la nación, formado por 130 congresistas. Son elegidos por elección popular. Claro, estos 130 congresistas que hoy no, bueno, no vamos a ver que para saber con exactitud los 130 congresistas, ellos han sido elegidos por voto popular, ¿no? En las elecciones que se han convocado, no me recuerdo, del año pasado, ¿no? En junio, ¿ya? ¿Por qué razón? Ya, a ver, vamos de esta manera, ¿ya? Nos vamos a regir lo que dice aquí. A ver, ¿cuáles son las funciones del Poder Legislativo de estos 130 congresistas? Legislativas, netamente porque ellos van a debatir y aprueban la reforma de la Constitución, de las leyes y las resoluciones legislativas. El poder legislativo pues tiene, digamos, esa función esencialmente de debatir y aprobar cualquier reforma, en este caso estamos hablando de reforma constitucional, también la de eh, nombrarles de leyes o en todo caso resoluciones, ¿no? Las especiales. Aquí elige a la alta autoridades como por ejemplo al defensor del pueblo. Esos 30 congresistas pues eligen al defensor del pueblo, eligen al miembro del Tribunal Constitucional, eligen al miembro del directorio del Banco Central de Reserva, tres. También van em, a ver, ya les dije también que ellos no van a elegir a los miembros del directorio del Banco Central de Reserva, que son tres,
va a ratificar al presidente del Banco Central de Reserva y a la Superintendencia de Banca y Seguras, entre otras acciones, ¿no? Entonces, ellos son los que se encargan de elegir, ¿no? Ellos eligen. Esas son las funciones especiales que tienen los congresistas. Del control político comprende la investidura del Consejo de Ministros. Investiga la conducta política del gobierno, los actos de la administración del Estado, el ejercicio de delegación de facultades, etcétera, ¿no? Esto sería, digamos, el control político o lo que tienen las funciones, ¿no? Legislativos especiales y la de función política. Eh, los congresistas, ¿no? A ver, estos congresistas, para postular como congresista, ¿no? Tendría que primero ser peruano de nacimiento. Y ustedes ya saben cuál es la modalidad, pues, para tener esa nacionalidad. Haber cumplido 28 años. Ya, acá te estoy poniendo 28 años. Mm, gozar del derecho de sufragio. Todo esto son los requisitos, ¿no? Nos está mencionando para los congresistas, ¿no? Para poder ser congresista, ¿no? Tengo que tener estos tres requisitos fundamentales. Aquí. Los congresistas pues son elegidos por un periodo de 5 años, que igual que el presidente, ¿no? Representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. O sea, ellos no están sujetos a que alguien va y les ordene, no. No están, digamos, imperativo, imperativo, a ver, claro, en el mandato imperativo ni la interpelación, o sea, esto tal vez es la ventaja que tiene. Otro es que no son responsables ante autoridad ni organismo jurisdiccional. A ver, Aaron me dice, es contradictorio a los requisitos cuando uno postula al sector público. ¿Has postulado para pertenecer a algún Aarón? Sí, profesor. Sí, cuando vas a trabajar en cualquier otro que te pide un montón de requisitos para ser congresista, no tiene ningún requisito que ser profesional, no tienes que tener título, maestría o algún doctorado, ¿no? Pero para ser congresista solamente haber nacido nomás y ser peruano de nacimiento, Son nada estos más. tres requisitos, ¿no? Peruano de Ujú. nacimiento, haber cumplido tus 25 años y gozar del derecho de sufragio. Sí, pues no tiene, no debería modificarse eso. O sea, Exacto, por este, eso piden la reforma constitucional, ¿no? No cualquiera debe ujú. estar sentado, ¿no? Así No, como exigen, sí, te entiendo y comparto tu opinión, ¿no? Así como exigen que, por ejemplo, nosotros los docentes, ¿no? Tenemos que tener el grado de licenciado, ¿no? El título que diga licenciado para poder laborar para el Estado, ¿no? Sin eso, simplemente por ser bachiller también te mandan, digamos, a un lugar pues que es muy lejano y que tu vida pues corre riesgo, ¿no? Corre peligro. Claro, sí, Félix, está muy bien tu opinión. Igual, o sea, comparto con ustedes esas opiniones y eso es pues lo que a veces molesta, indigna, ¿no? Esta situación, ve. Ahora, como les decía, ¿no? Inclusive, ellos representan a la nación, por lo tanto, no están sujetos a este mandato imperativo ni al interpelatorio, ve. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones, ¿no? El cargo de congresista es irrenunciable, menciona acá, ¿no?
Se puede vacar por muerte, inhabilitación física o mental permanente que impide ejercer la función y por inhabilitación superior al periodo parlamentario, ¿no? Aquí no. Simplemente deja de ser congresista por esta situación, ¿no? Em, las sanciones disciplinarias no pueden exceder a 120 días, ¿no? Porque después de 120 días nuevamente te van a reponer a tu cargo y empiezas pues a ganar, ¿no? El cargo de congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la de ministro del Estado, ¿no? Acá también algo que nos menciona, ¿no? Voy a mencionar aquí parte, digamos, del Poder Legislativo, ¿no? Como les dije, ya todos sabemos que está conformado por 130 congresistas. Ahora, son elegidos por elección popular, o sea, no sé si en una oportunidad cuando hablamos de las elecciones presidenciales, ¿no? Y ahí también se dan las elecciones congresales, y ahí les mencioné, ¿no? ¿Qué cantidad de congresistas se elige por región, ¿no? Y a eso lo vamos a llamar, pues, distritos electorales múltiples. Por ejemplo, en Lima, provincia, menciona la que va a tener mayor representación, es en total de 36 congresistas. En cambio, la región de Madre de Dios solamente es representado por uno. ¿Ve? Y en cambio, en Huánuco, ¿cuántos congresistas se eligen? Son tres congresistas. Ya, tres. Pero en otras oportunidades sí se llega, mayormente se llega a dos. No sé si ustedes también se han percatado. ¿Por qué? Porque a veces el que ocupa el primer lugar de congresista es cuando se dan las elecciones presidenciales, de repente, ¿no? En este caso. A ver, de aquí unos 3 años más que sean elecciones presidenciales. Alguien se lanza y gana pues el APRA, ¿ya? Su partido tiene un alto volumen, ¿no? De votos. Por lo tanto, como tiene un alto volumen, ¿no? de votación a nivel nacional, ya automáticamente se coge a ese primer puesto al que ha obtenido su partido, ¿no? De ahí sale el primer congresista, ¿no? Em, y bueno, si es que no logra copar, entonces solamente se llega a dos congresistas, pero lo usual es hasta tres congresistas. Eh, digamos, el Parlamento es unicameral porque está constituido de una sola cámara. No existe reelección parlamentaria, o sea, mejor dicho, no hay, si termino mis 5 años de congresista, al siguiente año hay otras elecciones, no puedo continuar, ¿no? Los candidatos a la presidencia no pueden integrar la lista de candidatos a congresistas, pero sí los candidatos a la vicepresidencia. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Em, el actual presidente, él no pudo también postular para congresista. Bueno, si es que no lo agarra, ¿no? Estamos hablando de una palabra criolla. Si es que no agarra el puesto de presidente, entonces se quedaría con el puesto de congresista. No. Cuando aquel que postula para presidente es solamente para presidente y punto. En cambio, aquellos que están postulando para vicepresidente, ellos sí pueden postular para congresistas. ¿Ya? Eso está establecido. No tienen inmunidad parlamentaria. Ah, bueno, al menos algo, ¿no? No hay inmunidad parlamentaria porque esto se estableció o se modificó en el artículo 93, ¿no? Recientemente, el año pasado, ¿no? En febrero, según la ley 31.118. Bueno, ya les mencioné los requisitos para ser congresista. ¿Y cuál es esencialmente la función del congresista? Bueno, en el tiempo completo, está prohibido de desempeñar cualquier cargo, profesión u oficio durante las horas de funcionamiento del Congreso. Por ejemplo, si este congresista eh, está laborando,
O sea, este congresista, a ver, no puede ocupar otros cargos públicos porque está laborando como congresista, ¿no? Y como congresista, ellos trabajan 12 horas, bueno, a veces exageran con 18 horas o 20 horas. Y eso en el caso también cuando hay sesiones, se quedan hasta muy tarde, ¿no? Tal vez para em, devolver las horas que ellos pierden, porque a veces cuando no se reúnen, pues no hacen nada, ¿no? Em, ya, esto sería, digamos, a ver, esta parte ya les aclaré, ¿no? Procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados, ¿no? Según la ley 31.118 es la eliminación de la inmunidad parlamentaria. ¿Ve? Los congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia. En caso de la comisión de delitos antes de asumir el mandato, es competente el juez penal ordinario, ¿no? Ya, apenas. Ya, un ratito. La comisión permanente. A ver, aquí está la comisión permanente, ya. Ya les he hablado, digamos, los requisitos, las funciones que tiene digamos, el congresista, en qué se basa, digamos, el poder legislativo. Ya, a ver, muchos de nosotros a veces mencionan el pleno, nos dicen, solamente están los congresistas, nada más están los 130, no hacen nada, ¿no? Pero en este caso, aquí les estoy dando a conocer cuáles son, digamos, las partes donde, o los principales órganos que se encuentran dentro del Congreso. El Pleno está constituido por 100 congresistas, así se le llama, el Pleno, ¿ya? A ver, aquí. El Pleno es la máxima asamblea deliberativa del Congreso. Es ustedes lo que ven acá, los famosos debates, ¿no? Ustedes ven acá todos los 130 congresistas y aquí está pues el presidente del Congreso, ¿no? Con todo incluido en la mesa. Bueno, todo acontecimiento se llama pleno, ¿ya? Este pleno es la máxima asamblea deliberada del Congreso. En él se debaten y se votan todos los asuntos. Todos los asuntos tienen que ver acá. Bueno, eh, el pleno, pues, está constituido por el consejo directivo, ¿no? Está constituido por un consejo directivo. Y el consejo directivo, pues, estamos hablando de la mesa directiva y los portavoces de cada grupo parlamentario. Entonces, este consejo directivo esta es la mesa. ¿Ven? Esto es el consejo directivo, ¿ya? Está constituido por, por el presidente o presidente del Congreso y por los portavoces. Ellos van a adoptar acuerdos y van a realizar coordinaciones para el adecuado desarrollo del Congreso. Aprobar el presupuesto, los planes de trabajo legislativo y la agenda de cada sesión del Pleno. ¿Ve? Ellos son los que se encargan de eso. Ahora, también, em, a ver, vamos por este lado, ¿ya? Por este lado. ¿Ya? Entonces aquí, chicos, ya sabemos el consejo directivo. Por este lado tengo a la comisión permanente. ¿Ve? Y justamente está en mi comisión permanente. La comisión permanente es un organismo del Congreso que funciona mientras no está reunido el Congreso en pleno. Son elegidos por el Congreso, no debe exceder el 25% del número total de congresistas, 27 titulares y 24 suplentes, ¿no? Eso es la comisión permanente. ¿Qué atribuciones tiene la comisión permanente? Es que designan
al Contralor General la propuesta del presidente, ratificar al presidente del BCR y CBS, aprobar créditos suplementarios y las transferencias, ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue. Ah, muy bien. Entonces, chicos, en la comisión permanente funciona cuando el pleno entra en receso, ¿no? Hay un tiempo que ellos entran en receso. Y como ustedes saben, pues los congresistas no pueden, o el pleno no puede, digamos, el poder legislativo no puede dejar de funcionar, por lo tanto, estos 130 congresistas se entran de receso y abren la comisión permanente, ¿no? Esta comisión preside del presidente del Congreso y no menos de 20 congresistas, ¿no? Proporcional a cada grupo parlamentario. ¿Ve? Y acá me está mencionando, ve. No debe exceder el 25% de los congresistas. ¿Ya? Total, 27 titulares, ¿no? Me piden 27 titulares y 24 suplentes. Pero me pide acá, ¿ves? Me dice no menos de 20 congresistas. Ya, si es posible, de cada grupo parlamentario, ¿no? O sea, mejor dicho, de cada partido político, ¿no? Que conformen la comisión permanente. Ejerce sus funciones constitucionales durante el funcionamiento ordinario del Congreso, durante su receso e inclusive en el interregno, ¿no? Parlamentario derivado de la disolución del Congreso, ¿no? O sea, no solo también cuando el Pleno entra en receso, sino también cuando se haya sido disuelto el Congreso. En este caso, tenemos un claro ejemplo, ¿no? Cuando el señor Vizcarra, pues, cerró el Congreso, ahí se armó la comisión permanente, ¿no? Hasta que se convoque, digamos, a nuevas elecciones. Pero también acá me está mencionando que la comisión permanente solamente tiene esta función, más no puede ser nada. ¿Ve? Cuál es la función o la atribución que le proporciona la comisión permanente? Es que debe designar al Contralor General a propuesta del presidente, solo designar, ¿no? Ratificar al presidente de la BCR y de la SBS. ¿No? Puede ratificarlo, se tiene esa facultad. Aprobar también créditos suplementarios y las transferencias. Esto también puede, digamos, la persona quien le encarga, hasta ahí nada más, ¿no? Y ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue. Más nada más. No tiene otras atribuciones la comisión permanente. La junta de portavoces. Esta junta de portavoces está compuesta por la mesa directiva y por un portavoz por cada grupo parlamentario. ¿Y en qué consiste? ¿Qué hacen la junta de portavoces aquí? Ellos elabora del cuadro de comisiones, va elaborando eso. También da sobre la ampliación de la agenda de la sesión y la determinación de prioridades en el debate. Claro, ellos también, digamos, los portavoces, la junta de portavoces, van a estar ubicados, digamos, uno aquí en la parte central y otros también están ubicados en los costados. ¿Con qué finalidad? Porque ellos van a hacer eh, en todo caso, ellos van a proporcionar, ¿ya? Eh, alguna opinión, alguna sugerencia, pues que tienen sus grupos políticos, sus partidos políticos, ¿no? Algunas sugerencias u opiniones que desean darlo, esto, esta junta, ¿no? Este grupo lo da a conocer en sus reuniones, ¿no? Listo. También, dime. Es como si un portavoz fuera el que exprese lo que todo el grupo quisiera decir o va a decir, ¿no? Algo así, como Sí, una exacto. representación.
bozal. Sí, Félix, está correcto. El portavoz de cada bancada, ya de cada bancada o de cada partido político, ese es el representante de ese partido, ¿no? Por eso es que cuando hay un pleno, ¿no? Existe se da el pleno, ya ellos, cada partido político, ¿no? Cada agrupación, ellos ya tienen su reunión aparte en su, digamos, en sus locales propios y ahí en reunión ellos pues dan a conocer qué es lo que su portavoz va a dar a conocer, ¿no? Porque ellos ya están preparados. Cada portavoz ya está preparado lo que va a decir, porque ya sabe ya lo que se va a venir de los temas, qué es lo que va a hablar, ¿no? Por eso menciona acá que esta junta de portavoces, que está constituido por la mesa directiva, que está presidido por el presidente o presidenta del Consejo de perdón, de los congresistas, y también por cada portavoz, ¿no? Y ellos, mira, ellos también ven, ya, ellos ven también esto, la agenda de la sesión. Determinan hasta qué punto, digamos, esta agenda que tienen, cuál es primordial, ¿no? Y lo primordial lo lanzan primero. Lo que no tiene mucha importancia es al final, ¿no? Ellos también realizan eso, ¿no? Luego tenemos aquí las comisiones ordinarias. Ya, las comisiones ordinarias, a ver, perdón, ¿dónde está mi comisión? Perdón, estoy viendo la hojita. Ya, a ver, mis comisiones ordinarias acá son los encargados del estudio, ya, y dictamen de los asuntos ordinarios de la agenda del Congreso, con prioridad en la función legislativa y la fiscalización. Actualmente se tiene un mínimo de 24 comisiones ordinarias, ¿no? Sí, aquí también mencionamos 24 comisiones ordinarias, encargadas de un estudio y dictamen de los asuntos completamente ordinarios de la agenda, pues, del Congreso, con prioridades, ¿no? En función. Esta comisión ordinaria, pues, se encarga también de entregarle a la Junta de Portavoces, ¿no? Ver, digamos, en la agenda cuáles son los temas principales o de que tengan mayor importancia. Y esto ya la Junta de Portavoces, ellos ya saben qué es lo que se va a debatir, ¿no? En este pleno. Luego tenemos a la mesa directiva. La mesa directiva está conformado por el presidente y los tres vicepresidentes, ¿no? Ya, la mesa directiva. Eh, la mesa directiva tiene a su cargo la dirección y supervisión administrativa del Congreso y de los debates que se realizan en el pleno del mismo, de la Comisión Permanente y del Consejo Directivo. Esta mesa directiva está acá. A esto lo llamamos la mesa directiva también. ¿Ve? Por el presidente y sus tres vicepresidentes. Ellos se van a encargar de dirigir, ¿ve? Dirigen, direccionan, supervisan todo lo que está en su entorno. No solo, bueno, en el caso de los congresistas parlamentos, también aquí en la comisión permanente, porque recordemos que el presidente del Congreso está conformado también, digamos, él conforma la comisión permanente del Congreso. La presidencia. La presidencia elegido por el Pleno por un año. Presidenta del Congreso, máximo puedes quedarte un año en ese cargo, más ya no puedes. Justamente ahora, ¿a quién tenemos como presidente del Congreso? Chicos, a ver si saben. ¿Sigue? ¿Sigue Alba o no? Ya, como les decía, eso averigüen, ¿ya? A ver, si sigue ahí o no sigue.
tiene el máximo, puede ocupar un año el cargo. Él representa al Congreso, preside las sesiones del Pleno de Congreso y de la Comisión Permanente y de la mesa directiva. ¿Ve? Está ahí, en estos tres puntos. ¿Ya? Autoriza el ingreso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional al recinto del Parlamento. O sea, no cualquiera ingresa acá, ¿ve? Ni mucho menos, pues, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no pueden ingresar aquí, salvo que la presidenta, pues, le haya autorizado, ¿no? Hay atribuciones que tiene la presidenta. Y bueno, aquí, como les dije, pues el consejo directivo, ¿no? Entonces, chicos, estos serían los principales órganos del Congreso, ¿no? Aunque no lo crean, pues pensamos que solamente están los 130 congresistas y punto, ¿no? No sabíamos si había comisión permanente, no sabíamos de la Junta de Portavoces, Consejo Directivo, Mesa Directiva y la Comisión Ordinaria, ¿ve? Y así sucesivamente. Y también me imagino que no sabían que el Pleno ingresa a un receso, ¿no? Hay un tiempo, un receso de eh, 40 días aproximadamente, ¿no? Es como sus vacaciones. ¿Qué atribuciones tiene el Congreso según el artículo 102 de nuestra Carta Magna? Uno es, a ver, vamos a ver, las atribuciones del Congreso. Uno es dar leyes y resoluciones legislativas, interpreta, modifica o deroga las normas existentes. O sea, deroga es elimina, ¿no? Ya, a ver, entonces, eh, otro punto es velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Otra atribución es aprobar los tratados de conformidad con la Constitución. ¿Ve? Mira, acá me dice aprueba tratados de conformidad según mi Constitución. ¿Ya? Aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República. Otro, autorizar empréstitos conforme a la Constitución. O sea, no pueden ellos prestar o pedir prestados sin verificar qué es lo que me dice mi Constitución. Ejercer el derecho de amnistía. Claro, le proporcionan amnistía a la persona que viene de fuera siempre en cuando es perseguido por su ideología. Nada más. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo. Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte en forma alguna la soberanía nacional, ¿no? Casi acá en el Perú no pasó esto, ¿no? Mm, Autorizar al presidente de la República a salir del país. Ustedes saben que si el presidente quiere irse a Estados Unidos, ¿no? Una convención, o quiere ir a Dubái, no sé, o en Qatar, ¿no? ¿Quién le autoriza su salida? Es el Congreso. El Congreso autoriza su salida, ¿no? Ya, eso sería. Y también tiene demás atribuciones, ¿no? De acuerdo a la Constitución que menciona, ¿no? Ejerce el derecho de, ya bueno, está mencionado todos, ¿no? Hasta aquí, chicos, alguna consulta para poder aquí hablar sobre cómo es el proceso, digamos, cuando se crean esas leyes. ¿Será que, bueno, llegan en el pleno, debaten, se aprueba y sale publicado? No. Ya, a ver, les voy a comentar cómo es el proceso de creación de las leyes. Uno, cuando de repente les dije, no, hasta un grupo de ciudadanos pueden presentar, digamos, algunas leyes, ¿no? De reformas.
¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Les dije que tenían que llevar a la oficina de trámite. ¿No? Oficina de trámite documentario. Aquí lo van a recibir y lo van a registrar y lo van a enumerar. Muy bien. Esto de esta oficina de trámite pasa a las comisiones. Ya en estas comisiones, pues, realizan un exhaustivo estudio y emiten sus dictámenes. ¿A quién? Al consejo directivo. El consejo directivo también lo analiza, lo verifica, lo ordena y le va a poner en la agenda, ¿no? Lo pone en la agenda. Y una vez que está en la agenda, pasa en el pleno. En el pleno, esa ley que han presentado puede ser aprobado o rechazado. Si en el caso que fuese aprobado, pasa a manos del Poder Ejecutivo, mejor dicho, en manos del presidente, ¿no? Y el presidente de la República va a promulgar la ley, o sea, si es que el Congreso aprobó, simplemente por cortesía, voy a decir así, por cortesía pasa a manos del presidente, ¿no? Y el presidente, como esta ley ya está aprobada, simplemente el presidente revisa, ¿no? Pero ¿qué pasa? A ver, hasta ahí nada más para poderlo. Ya luego les voy a poner ahí un contra. Ya una vez que el presidente también verifica esta ley, le pone su visto bueno, ¿no? Entonces el Poder Ejecutivo, ¿qué es lo que hace el presidente? Y envía un documento de aprobación de esa ley y lo envía al Diario Oficial Peruano para que lo publiquen, ¿no? El Diario Oficial Peruano recién va a publicar, por ejemplo, al día siguiente, no en ese momento, ¿no? Recién la ley es obligatoria desde ese día siguiente de su publicación, salvo disposiciones, ¿no? Porque las disposiciones son rápidas, en cambio las leyes que se crean tienen que pasar un proceso. Una vez que llega al diario oficial, ¿no? Con su firma y sello, pues, del presidente, recién el diario va a publicar. Y una vez que recién se publique en el diario oficial, recién va a tomar esa ley en vigencia. Mientras no lo publica, no va a tomar vigencia. ¿Ya? Esto sería el tramo para poder, digamos, crear leyes. Pero acá hay un punto, dicen, si el presidente de la República tiene observaciones sobre toda la ley o una parte de la proposición aprobada, los presenta al Congreso en el mencionado término, ¿no? 15 días útiles. Quiere decir aquí, acá llega, ¿no? Llega y el presidente como que vio alguna observación, como que no. Entonces, él tiene esa potestad de devolver al Congreso y el Congreso tiene nuevamente 15 días para evaluar lo que el presidente les devolvió. Pero si el Congreso, bueno, se da cuenta que tiene razón, pues el presidente, entonces el Pleno devuelve 15 días y dice pues que no se aprobó, ¿no? Y no se aprobó. Pero ¿qué pasa si el Pleno menciona, reitera, ¿no? Pasados los 15 días, reitera que sí se aprueba esa ley, le dan a conocer al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo tiene la obligación de emitir al Diario Oficial el peruano, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que la ley se aprobó acá en el Congreso? Ya, muy bien, pasa aquí. Pero ¿qué pasa si Castillo se olvidó, ¿no? Se olvidó porque él también tiene un determinado tiempo de entregar la ley, ¿no? Que han aprobado. Pero ¿qué pasa si Castillo se olvidó? Simplemente, como ha sido aprobado por el Congreso o por el Pleno, mencionamos de esa manera, ¿ya? Simplemente el Congreso, o sea, el presidente del Congreso, salta sobre esto y va en el diario peruano y le dice, ¿sabes qué? Pasó la fecha, ¿no? De emitido, por lo tanto tienes que publicar. Y el diario oficial ya emite la publicación al día siguiente.
¿Ya ve? Si vencido el plazo, el presidente de la República no promulgó la proposición de ley enviada, el presidente del Congreso o el de la comisión permanente, según corresponde, realice el acto de promulgación. Es así, chicos. ¿Por qué? Porque en sí, el proyecto de ley que se apruebe, ¿quién es? El Pleno. Simplemente como les dije, por cortesía, ¿no? Por no tener a un costado, se le hace llegar al Poder Ejecutivo. Exactamente, Félix. Por esa razón, es que este poder mismo, los congresistas se dieron todo ese poder, ¿no? El Pleno es el que tiene poder, el Congreso es el que tiene poder. Pero ¿qué pasa? Si el presidente pertenece pues a una bancada y esa bancada ocupa el 80% en el Congreso, obviamente pues que el presidente ahí va a tener el poder, ¿no? Su bancada. Así. Esto es entonces en el proceso de cómo se crean las leyes. Recordándoles que la norma jurídica, la principal, la ley de leyes, es nuestra Constitución, ley fundamental sobre la que se rige el derecho, la justicia y las normas del país. Asimismo, determina la estructura y organización del Estado peruano. ¿Qué leyes son dadas por el Congreso y qué leyes son dadas por el Poder Ejecutivo? Las leyes que pueden dar por el Congreso son las leyes orgánicas y las leyes orgánicas son las que regulan la estructura y funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución. Para su aprobación se requiere más de la mitad del número legal de los miembros del Congreso. Las leyes ordinarias son las normas de carácter general que emanan del Congreso y son muy variadas. Tenemos pues leyes civiles, penales, tribunales, etcétera, ¿no? Y sobre las resoluciones legislativas, son normas emitidas por el Congreso con qué finalidad de regular algunos temas específicos o la materialización de decisiones de efectos particulares, ¿no? Estas son entonces las leyes que el Congreso tiene, digamos, esa facultad de aprobar, ¿no? Y el Poder Ejecutivo simplemente puede emitir decretos, más no leyes. Tenemos a los decretos legislativos. Los decretos legislativos se trata de normas que derivan de la autorización expresa del Congreso al Poder Ejecutivo, al cual le otorga la facultad para legislar sobre materia específica y en un plazo determinado de tiempo, ¿no? Y el presidente de la República debe dar cuenta a quién, al Congreso, cuando hay un decreto legislativo. Y los decretos de urgencia también es el Poder Ejecutivo que tiene esa facultad, ¿no? Por ejemplo, los decretos de urgencia son normas con rango de ley expedida por el Poder Ejecutivo como medida extraordinaria y válida para regular situaciones de carácter económico, financiero, cuando así lo requiera el interés nacional. También se da en caso de la disolución del Congreso, ¿no? En esto. Entonces, chicos, estos serían pues las normas jurídicas. Ahora nos basamos en el poder ejecutivo, ¿ya? A ver, el poder ejecutivo. Poder del Estado encargado de cumplir la función ejecutiva a través de los actos de gobierno que revisten pues un carácter político, y si hablamos aquí es el cumplimiento de las leyes, y mediante actos administrativos orientados a dirigir las actividades de creación, dirección y administración de los servicios públicos. Ya, a ver. Sí, y está integrado por el presidente de la República y el Consejo de Ministros. ¿Ve? Integrado presidente de la República, Consejo de Ministros. También está por la presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios y las entidades públicas del Poder Ejecutivo.
Ya, por todos ellos está, digamos, conformado el poder ejecutivo. Claro, a la cabeza está el presidente. A ver, nos basamos al presidente de la República. Bueno, el presidente de la República es el jefe del Estado donde personifica pues la nación, ¿no? Aquí. Eh, a ver, un ratito, por favor. Ah, ya, ok, perfecto. Ya. Eh, para poder ser presidente de la República, ¿cuáles son mis requisitos? Uno es que yo tengo que ser peruano de nacimiento y ustedes saben muy bien cuándo es un peruano por nacimiento. Tener más de 35 años. Acá te pido, tu edad mínima es 35 años para postular a la presidencia. Y tienes que tener pues el derecho de sufragio, ¿no? Casi por ahí están los requisitos de los congresistas. Em, Es el jefe, como les dije, del Estado, o conocido también como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Personifica a la nación y dirige y aprueba la política general del gobierno y en su calidad de jefe del Poder Ejecutivo. Para ser elegido, como les dije, requiere ser peruano de nacimiento, 35 años mínimo y gozar de derecho de sufragio. El presidente pues va a ser elegido por sufragio directo al obtener más de la mitad de votos. Ya se solicita más de la mitad. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda elección entre los dos más votados. Y su mandato es esencialmente por 5 años sin reelección inmediata, ¿no? Aquí. Como ustedes pueden ver aquí, son los presidentes que estuvieron, ¿no? Después de Fujimori, aunque acá faltó, acá deberían ponerlo acá a Valentín Paniagua como presidente transitorio, ¿no? Luego entró Toledo, Alan García, Ollantumala, Kuczynski. En Kuczynski ingresa pues el que le reemplaza, ¿no? Porque renunció Vizcarra. Pero antes de ingresar Sagasti, acá también falta Merino, ¿no? Recuerden de Merino, que gobernó por 3 días, ya él también debería estar acá, ¿no? Faltan acá dos y actualmente pues a Pedro Castillo, ¿no? Son nuestros presidentes que desde la dictadura hasta la actualidad, ¿no? ¿Cuáles son las causales para vacar al presidente? ¿No? Ese famoso tema que el Congreso siempre busca, vacar al presidente, ¿no? Uno, sabemos muy bueno, el cargo de presidente se puede declarar vacante ¿por qué? Uno, por muerte del presidente, ¿no? Otro, por una permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso, obviamente. Pero chicos, acá en esta palabrita incapacidad moral o física, esto son, bueno, unas palabras que a veces puede ser ambiguo a la vez o no me está especificando, ¿no? O cuando yo digo moral, estamos hablando de la persona, ¿no? Bueno, entonces por este caso también sería vacado, ¿no? Em, También por aceptación de su renuncia por el Congreso, ¿no? En el caso, ¿quién de ellos ha renunciado? Ha sido Kuczynski, ¿no? Por eso se le declaró vacante, ¿no? Es salir del territorio sin permiso del Congreso o no regresar en el plazo fijado. Esto también es una causal para vacancia. Ustedes saben que el Congreso es el que envía el permiso, ¿no? Envía el permiso al presidente, le dan por 2 días.
Pero ¿qué pasa si el presidente dice, no, me quedo, ¿qué será un día más, ¿no? Pero no, esto va a ser que un pretexto para el Congreso para solicitar vacancia, ¿no? No regresó en el plazo fijado. Y eso está establecido pues en la Constitución. Em, y otro es la destitución, ¿no? Pero esta destitución puede ser por varias opciones. Ya. Em, pues, se le puede destituir por traición a la patria, por impedir las elecciones, o sea, no convocar las elecciones en su debido tiempo, disolver el Congreso, salvo que en los casos previstos del artículo 134, ¿no? Lo que hizo el señor Vizcarra. En cambio, si esto no hubiese estado prescrito pues en nuestra Constitución y el señor Vizcarra le dio la locura de disolver el Congreso, también él hubiese sido destituido del cargo, ¿no? Y también por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones o otros entes electorales. Ya, aquí sería, digamos, en este caso de destitución, ¿no? Ya. También mencionamos aquí la suspensión del ejercicio de la presidencia. ¿Cuándo se le suspende? El ejercicio de la presidencia de la República se suspende por incapacidad temporal del presidente declarado por el Congreso, ¿no? Hay una incapacidad temporal, se le va a suspender. O también por hallarse este sometido a proceso judicial conforme al artículo 117 de nuestra Constitución, ¿no? O sea, son ya normas o rasgos que están ya establecidos, ¿no? O están tratando de ver la manera como buscan una causa para vacarlo, ¿no? Luego tenemos aquí las atribuciones como jefe de Estado o como jefe de poder ejecutivo, porque el presidente tiene estos dos cargos. Sus atribuciones es según el artículo 118 de la Constitución. Son en total 24 atribuciones que tiene el presidente de la República, pero no están mencionados los 24, ¿no? Uno de ellos es cumplir y hacer cumplir lo que está mencionado en la Constitución política, los tratados, leyes y demás disposiciones legales. Otro es representar al Estado dentro y fuera del país, ¿no? De nuestra república. Otro es velar, ¿ya? Velar por el orden interno y la seguridad externa de la república. Eh, dirigir la política general del gobierno, ¿no? Dirigir, no está aquí, pero es uno de ellos, dirigir la política general de gobierno. Ah, que está acá. Dirigir y aprobar, ¿no? La política de gobierno. Bueno, ese es en el caso como el poder ejecutivo. Em, convocar a elecciones. Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones judiciales. Aquí está. Tenemos cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. Ya, cumplir. Bueno, en todo caso no lo tenemos aquí, pero estamos mencionándolo, ¿no? Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, dirigir la política exterior y las relaciones internacionales y celebrar y ratificar tratados. em, presidir el sistema de defensa nacional y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Tenemos adoptar las medidas necesarias, ¿ya? Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del territorio y de la soberanía del Estado.
declarar la guerra y firma de paz con autorización del Congreso. Administrar la hacienda pública. Negociar los empréstitos. Acá no tenemos, pero igual, ya eso estamos mencionando. Debe negociar los empréstitos. Regular las tarifas arancelarias. Ya. También tenemos conceder indultos y conmutar penas. A ver, acá cuando hablamos de conceder indultos y conmutar penas, en este proceso, a ver, ¿qué es conmutar y qué es conceder? A ver, son dos cosas diferentes. Cuando el presidente tiene esa atribución, ¿no? Concede indulto en dos fechas, fiestas patrias y fiestas navideñas. Es como decir, si una persona le han declarado cadena perpetua, ¿no? Y el presidente tiene la facultad de concederle el indulto, lo hace. Lo hace. Y esto también hizo que le costó, digamos, su carrera presidencial a Kuczynski, ¿no? Él concedió indulto a Fujimori, pero eh, bueno, el Tribunal Constitucional fue contra él y dijo que no, pues no, que no podía. Pero eso era la atribución que tenía el presidente, ¿no? Conceder indulto. Ahora, ¿qué es este? Conceder indulto es eliminar la pena, o sea, se olvida de todo y puede salir libre. Conmutar penas. ¿Qué es conmutar penas? Es, por ejemplo, si a una persona le han condenado a 20 años de prisión, pero el presidente, bueno, revisa su caso, dice se ha estado comportando muy bien, no hizo nada malo, no se ha superado. Como le han dado 20 años ya, ese 28 de julio, lo voy a reducir a 5 años nada más. Eso es conmutar penas, ¿ya? Eso es lo que tiene esa atribución el presidente. También conferir condecoraciones en nombre de la nación con acuerdo del Consejo de Ministros. Ejercer las demás funciones del gobierno y administración que la Constitución y las leyes le encomiendan. ¿Ya? Ay, chicos, creo que ya se me fue la hora. Ya. Y bueno, dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia, nombrar y remover a quienes ejerzan altos cargos. ¿Ya? Y también ejercer el derecho de iniciativa legislativa, observar o promulgar las leyes aprobadas del Congreso. Estos son, digamos, las atribuciones que tiene, digamos, el jefe de Estado, ¿no? Bueno, chicos, entonces la próxima clase terminamos con esto y vamos culminando con ya los últimos temas que nos quedan. Muchísimas gracias por su atención y su participación. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, chicos.